El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este jueves que fue malinterpretado cuando afirmó que la libertad y la democracia solo existen cuando los militares así lo quieren, frase que hizo parte del corto discurso que dio durante un evento en la Marina de Guerra en Río de Janeiro. Durante una transmisión en directo desde su cuenta en Facebook, Bolsonaro se mostró algo incómodo con el hecho de haber sido malinterpretado, dijo que sus palabras han dado paso a las más variadas interpretaciones y aseguró que en Brasil las Fuerzas Armadas estuvieron siempre del lado de la libertad y la democracia. Este jueves, en un acto que tuvo lugar en Río de Janeiro, el mandatario dijo que cumplirá su misión como presidente al lado de las personas de bien de nuestro Brasil, aquellos que aman la patria, de aquellos que respetan la familia, de aquellos que quieren una aproximación con países con ideología semejante a la nuestra, de aquellos que aman la libertad y la democracia. Y agregó que eso, libertad y democracia, solo existen cuando sus respectivas fuerzas armadas, los militares, así lo quieren. Al respecto, Bolsonaro señaló en su alocución que los brasileños se deben a las fuerzas armadas, a la democracia y la libertad, pero no quiso ahondar en la explicación y cedió la palabra a su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, que junto con el portavoz de la presidencia, Otávio Dorrego Barros, lo acompañaron en la transmisión. El vicepresidente reiteró, como lo hizo horas antes ante la prensa, que el mensaje de Bolsonaro fue malinterpretado y retomó el ejemplo de Venezuela para explicar el malentendido. El general dijo que en Venezuela la pérdida de la democracia y de las libertades se dio porque en las Fuerzas Armadas son la fuerza legal responsable para mantener el orden y están asegurando a un presidente prácticamente depuesto, refiriéndose a Nicolás Maduro, a quien Brasil, junto con unos 50 países más, no reconoce como presidente de ese país. Mourão también ejemplificó el caso con Fidel Castro, quien fuera el gobernante de Cuba por 49 años. ¿Por qué Fidel Castro duró tanto tiempo? Porque las Fuerzas Armadas estaban con el régimen de la dictadura, aseguró Mourão. Usted dijo lo que era dirigiéndose a Bolsonaro, y sus palabras fueron puestas para aquellos que aman su patria y los que viven diariamente en la democracia y en la libertad, pero intentaron distorsionar eso como si fuera un regalo de los militares a los civiles, aseguró Mourão. Las Fuerzas Armadas son un factor fundamental del régimen de cada país, y en Brasil son pilar de la democracia y la libertad, agregó. Durante la locución, Bolsonaro se refirió además a la reforma pensional y reiteró que esta exigirá también sacrificio de los militares que estarán sujetos a nuevas reglas. El mandatario insistió en la necesidad de llevar a cabo la reforma para que Brasil no se convierta en una Grecia, país que a finales de 2009 entró en una terrible crisis económica a causa de sus deudas. Durante su intervención, Bolsonaro también habló de los próximos viajes que realizará a Estados Unidos, Israel y Chile y enfatizó que se van a traer cosas concretas de esas visitas.
El presidente explicó que la Cancillería estaba ultimando las propuestas que se harán a esos países, algo que según él será bastante provechoso para Brasil. Antes de concluir su intervención, Bolsonaro aprovechó para felicitar por anticipado a las mujeres con ocasión del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo. Más sobre este tema, con un vídeo obsceno y un polémico tuit, Jair Bolsonaro profundizó la polarización en las redes sociales. La presidencia de Brasil dijo que Jair Bolsonaro no tuvo intención de criticar el carnaval con sus tuits.